Ejemplos de potencial eléctrico por Juan José Barrios Arlante. Potencial eléctrico generado por un anillo con densidad más lambda y radio R mayúscula. Para determinar el potencial eléctrico generado por este anillo con carga positiva en este punto P, como se indica en la gráfica, entonces se procede a tomar un diferencial de ese anillo, el cual representa un diferencial de longitud que encierra un diferencial de carga de Q. Desde ese diferencial de carga se traza la distancia que hay hasta el punto P donde se solicita determinar el potencial eléctrico generado por toda la distribución. Esa distancia a la que se encuentra el punto P es igual a R, y R es igual a X a la 2 más R a la 2 raíz cuadrada. Eso es debido al teorema de Pitágoras que se aplica aquí en este triángulo rectángulo que se puede apreciar en el gráfico. Luego se aplica o se utiliza el concepto de potencial eléctrico. Una de las ecuaciones es la constante por la integral de dq sobre R por la integral de 0 a Q, ¿sí? Entonces aquí R es la distancia que hay del diferencial al punto, que en este caso es esta raíz cuadrada como se indica. Al reemplazarla, tenemos esta expresión matemática, nos podemos percatar que R mayúscula es el radio del anillo, eso es una constante, nos podemos ubicar en cualquier punto y ese radio del anillo no va a cambiar debido a que el anillo no se está dilatando, no está cambiando su diámetro ni nada por el estilo. Y X, que es la posición con respecto al eje horizontal, tampoco cambia. En todos los puntos donde nos ubiquemos, esa distancia también va a ser la misma al punto P. De allí porque R, que es la distancia que hay desde el anillo al punto, es una constante. Y de allí porque este denominador se puede extraer o puede ubicarse por fuera, por así decirlo, de la integral. Y la integral que nos queda es esta integral de dq evaluada de 0 a Q mayúscula, que sería la carga total de ese anillo. Es una integral muy sencilla de resolver. La solución de esa integral es esta. Y entonces la ecuación número 18 representa el potencial eléctrico resultante en el punto P generado por todo ese anillo bajo esas condiciones, de que tiene una densidad lineal de carga y todo lo demás. Debido a que tiene una distribución lineal de carga, pues también esta respuesta o esta ecuación 18 se puede expresar en términos de esa densidad. La densidad sería igual a la carga total del anillo dividido por su longitud, que en este caso es 2pi por R mayúscula. Se despeja la carga y se obtiene esta expresión matemática. Se reemplaza el valor de la carga, que es todo esto, aquí en la ecuación 18, y el potencial eléctrico resultante en el punto P generado por el anillo se puede dar en términos o en función de la densidad y del radio, en este caso el radio del anillo, pero sobre todo en términos de la densidad lineal de carga que tiene este. Ahora bien, el potencial eléctrico generado por el anillo en el punto P, con ese potencial se puede determinar el campo eléctrico resultante en P también a través del concepto de menos el gradiente de potencial que ya se encontró, de la siguiente manera. El campo eléctrico se define, o se encontró que era igual a menos el gradiente de potencial. Recuerden que este es el operador Nabla en su forma vectorial aplicado a una función escalar, y esa operación nos da una función vectorial que en este caso es el campo. Entonces así, teniendo esa operación, reemplazamos o se reemplaza el valor del potencial eléctrico en el punto P, que ya encontramos hace un momento. Simplemente en esta ecuación 17 escribimos lo que representa el operador Nabla, que son estas derivadas parciales en estas direcciones I, J y K respectivamente, y el potencial eléctrico que representaría el potencial en el punto P. Este sería el campo resultante en el punto P, y entonces es igual a esto, la constante por lambda por 2pi por R sobre la raíz cuadrada de X a la 2 más R a la 2. Aquí se reemplazó la expresión del potencial en función de la densidad lineal de carga. Cuando se hacen las derivadas o se procede a derivar, se puede percatar o podemos observar que en esta función de potencial todo esto del numerador es una constante, el R mayúscula es una constante y la única variable aquí sería X. Y entonces cuando derivemos o cuando apliquemos el concepto de derivadas parciales a esta función,
las derivadas con respecto a y y con respecto a z se van a hacer 0. Y solo se tiene la derivada con respecto a x, que al realizar esa operación matemática se encuentra que el campo eléctrico resultante en el punto P está dado por esta expresión matemática. Algo que ya se había determinado a través del concepto de diferenciales, vector posesión, vector unitario, magnitud, pero ahora con algo más práctico, diría yo, que es el concepto de potencial, donde no se utilizan vectores, y luego a esa función escalar que se obtiene a través del potencial eléctrico, se le aplica un operador vectorial y encontramos nuestro vector resultante. Pienso yo, resulta más práctico hallar los campos eléctricos generados por estas distribuciones continuas, atendiendo el concepto de potencial eléctrico. Ahora bien, con los resultados obtenidos del potencial eléctrico generado por este anillo en este punto, se puede dar respuesta a una consulta que se realizó respecto a la ubicación de una carga negativa en el punto P. Si colocamos esta carga en este punto, entonces se identifica con facilidad de que ésta experimenta una fuerza eléctrica que está orientada horizontalmente, dirigida hacia el centro del anillo, por así decirlo. Si la carga se libera en ese punto, entonces ella empieza a desplazarse debido a ese efecto de esa fuerza que ella experimenta. Y cuando ella llega al centro del anillo, la fuerza eléctrica se hace 0 y su velocidad en ese punto es máxima. Entonces una de las consultas que se hacían en ese momento era cuál era la velocidad del anillo, de la carga en el centro del anillo. Esa respuesta o la respuesta a esa consulta se puede dar atendiendo a lo siguiente. Primero, ya se tiene el valor del potencial eléctrico resultante en el punto P generado por todo este anillo, y eso es igual aquí a la ecuación o a la expresión matemática 19. En el centro del anillo también existe un potencial, el potencial es constante. ¿Por qué? Porque cuando la x es igual a 0, se tiene que toda esta expresión del denominador, digamos así, se simplifica o se anula la x, r queda, aquí nos queda una r que se simplifica con la r de arriba, y el potencial en el centro del anillo es igual a 2kE lambda pi. Todo esto es una constante, miren, ¿sí? Siempre que el campo eléctrico sea igual a 0, el potencial eléctrico en esa región del espacio es una constante. Aquí con eso estamos corroborando esa parte, solo se puede estudiar a través de la expresión matemática de la relación entre el potencial y el campo, que ya se estudió anteriormente. Entonces, siguiendo con la respuesta a la consulta de cómo determinar la expresión matemática de la velocidad de la partícula en el centro del anillo, esto se resuelve a través del concepto del principio de conservación de la energía mecánica de todo el sistema, donde la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. La energía mecánica no es más que la energía cinética más la energía potencial eléctrica en este caso. Debido a que estamos hablando de algo final e inicial, pues entonces se tiene lo mismo a la izquierda y a la derecha, por así decirlo, pero teniendo en cuenta esa particularidad de inicial y final respectivamente hablando. Luego aquí tenemos que la energía cinética, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad de la partícula. Aquí reemplazamos la energía cinética en ambos casos y reemplazamos o se reemplaza la energía potencial en ambos casos. Esta de aquí es la energía potencial eléctrica de la carga con relación al potencial en el centro del anillo. Por eso aquí a la V se le coloca este subíndice C sub A. Por otra parte, debido a que la partícula se liberó o se soltó o parte del reposo, entonces su velocidad inicial es igual a 0 y esta expresión se reduce un poco más. Desde allí se puede despejar la velocidad final de la partícula, que en este caso será la velocidad en el centro del anillo, por así decirlo. Entonces, con los datos ya determinados anteriormente, teniendo en cuenta que la ecuación se redujo, por así decirlo, se despeja la expresión matemática de la velocidad final, que sería la velocidad en el centro del anillo, que es la que nos solicitan o se está solicitando. Entonces esto que está por aquí positivo, hacemos la separación de variables, factorizamos, se puede factorizar, esto está dividiendo, multiplica, y este está multiplicando, entonces divide, por así decirlo. Este sería el despeje matemático de la expresión
que representa la velocidad con la cual se puede, determinar la velocidad final o la velocidad en el centro del anillo de la partícula, que experimenta la partícula allí en ese punto, por así decirlo. Entonces luego lo que se hace es reemplazar cada una de las variables, se reemplaza el valor de la carga, se reemplaza los valores de los potenciales inicial y final, por así decirlo, y m, que representa la masa de la partícula que se liberó o que se soltó en el punto P. Al reemplazar, entonces la carga era negativa, aquí se tiene en cuenta el signo, ese signo va a hacer que esta expresión se invierta, por así decirlo. Aquí se puede factorizar 2ke lambda por pi, se puede factorizar, queda por fuera, por así decirlo, y al distribuir el menos, hace que se inviertan las condiciones, y la expresión matemática generalizada para determinar la velocidad de la partícula en el centro del anillo sería esta. Aquí se puede sacar el factor común, la raíz cuadrada de 4 y por fuera quedaría un 2, eso no está de más, pero ya eso queda en cada uno de nosotros. Ya hasta aquí sería la respuesta a esa consulta solicitada, por así decirlo, en este problema.